Bueno, ahora vamos a ver el mecanismo de transporte de energía conocido como radiación térmica. Habíamos dicho que explica, por ejemplo, por qué el Sol, al emitir radiación electromagnética en todas las frecuencias, permite transferir energía a la Tierra, la cual a su vez absorbe esa energía proveniente de la radiación electromagnética. Y podemos discutir el origen, podemos plantear el origen de las ondas electromagnéticas. En general son emitidas por un sólido, un líquido, un gas caliente, como consecuencia de los movimientos caóticos de los átomos y moléculas. El Sol es un plasma, pero en su interior hay reacciones nucleares que permiten emitir radiación en estas ondas electromagnéticas. Si bien todavía no hemos visto ondas en física 1, uno puede hacer o imaginar que la luz está compuesta por ese tipo de ondas electromagnéticas y que la frecuencia o las vibraciones por segundo tienen que ver con los colores. En general, como todos los cuerpos tienen átomos que están vibrando, uno puede decir que todos los cuerpos emiten radiación electromagnética, cuya intensidad y característica dependen de la temperatura del cuerpo. La emisión de esta radiación supone pérdida de energía interna. En el caso del Sol, debido a esas reacciones nucleares, se va perdiendo energía que se emite en forma de radiación. Sin embargo, hay otros cuerpos que absorben esa radiación emitida por otros cuerpos del entorno. Por lo tanto, cualquier cuerpo hay que hacer un balance sobre pérdida y ganancia de energía de este mecanismo. En general, todos los cuerpos que reciben la energía en forma de ondas electromagnéticas las reemite de otra forma y con otra frecuencia. Por lo tanto, si hay unas pérdidas y ganancias dependiendo de los cuerpos que rodean, hay un intercambio calorífico y este intercambio calorífico recibe el nombre de transmisión por radiación. Decíamos que no necesitaba soporte material porque se propagan por el vacío. Es decir, eso explica que la energía emitida por el Sol llegue a la Tierra y la Tierra, como decíamos recién, absorbe la energía y la remite. Hay una forma de identificar las temperaturas con las frecuencias o con los colores de las radiaciones emitidas. Es decir, si acá tenemos una radiación ultravioleta, que es la del Sol, acá esta es el espectro visible. Eso significa que el Sol emite en todas estas longitudes de onda, es decir, uno puede suponer que hay radiaciones emitidas en cada una de estas franjitas, y la mayor parte o el pico se encuentra acá. Y la temperatura asociada con este pico es de 5790 Kelvin. A la vez, por ejemplo, el fuego, si hago lo mismo, la misma curvita, es decir, voy viendo en cuántas longitudes de onda está emitiendo, me va a quedar que el pico está corrido hacia la derecha, es decir, hacia las longitudes de onda más grandes. A eso se le llama radiación infrarroja. Fíjense que el espectro visible, ¿dónde lo tengo? En cambio el Sol lo tenía un poquito más corrido hacia allá, más hacia el ultravioleta. Este pico está asociado con esta temperatura, ¿sí? Es decir, uno podría proponer de que a mayor temperatura, menor longitud de onda del pico de emisión de esta curva. Estas son características
curvas características de emisiones de muchos sistemas a una temperatura determinada. Este gráfico muestra un poco lo que les decía respecto a los tipos de radiaciones electromagnéticas. Generalmente se los clasifica de acuerdo a su fuente: radio, onda de radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, la frecuencia asociada con cada una de esas franjas de ondas y la temperatura asociada con cada una de estas frecuencias. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle después, pero fíjense, la idea es que la radiación, o sea, la energía que está llegando del Sol, en cada segundo es 3,83 por 10 a la 26 joules. Digamos, para comparar, es lo que supera toda la energía utilizada durante un año en la Tierra. Esto está dividido en esas franjas que les comentaba, por ejemplo, radiación visible e infrarroja, rayos gamma y rayos X y ultravioleta. Lo que va a pasar es que parte de esta radiación es la que pasa a través de la atmósfera, es decir, parte de la energía se queda en la atmósfera absorbida, y la que está llegando al suelo provoca que el suelo tome una temperatura determinada y a su vez reemita. Acuérdense que habíamos dicho que todo cuerpo a una temperatura determinada emite radiación electromagnética. Acá tienen los valores para ir previendo qué porcentaje de lo que le llega reemite la Tierra. Entonces, uno puede decir que la radiación emitida por un cuerpo depende de la temperatura del cuerpo. Esta se llama ley de Stefan-Boltzmann, y en la potencia, es decir, la cantidad de calor por unidad de tiempo, tiene que ver con el área de la superficie emisora, sigma, que es una constante de emisión, es muy parecido, te cumple la misma función que aquellas constantes de conductividad o de convección, y depende además de t a la cuarta. Esta epsilon, esta e medio extraña, tiene que ver con cómo es la superficie que está emitiendo. Se llama emisividad. Esta sigma ustedes la van a ver en distintos lugares y es la constante de Stefan-Boltzmann. Tiene este valor. Entonces, si ese cuerpo a temperatura T se encuentra en un entorno con temperatura T0, va a emitir o absorber energía dependiendo de la diferencia de temperatura T menos T0. Es decir, si T es mayor que T0, emite energía, pero si T es menor que T0, absorbe energía. Para evaluar esa absorción o emisión se usa lo que se conoce como potencia neta, o sea, es un balance de energía. Si ese cuerpo está en equilibrio térmico con su alrededor, uno puede decir que la potencia emitida es igual a la potencia absorbida. Si esta superficie refleja parte de la energía que le llega, hay que poner la constante alfa, que me indica cuánto absorbe de la potencia que le está llegando. Entonces, la potencia emitida va a ser una parte de la potencia absorbida, porque una parte se está reflejando de la superficie. Esto es lo que permite que el cuerpo esté en equilibrio térmico. Si la superficie no es reflectora y emite todo lo que absorbe, tiene un nombre especial. Digamos, alfa, que se llama poder absorbente, tiene estos valores para las distintas frecuencias de onda, ¿no? Fíjense que para el infrarrojo es 1, quiere decir que absorbe todo el infrarrojo que le llega. Por eso es un problema las zonas
algunas zonas del espectro solar en cuanto a la radiación que llega, y sobre todo si no nos cuidamos o no cubrimos la piel, puede provocar algún problema. Lo que les decía es que si todos los cuerpos emiten y absorben radiaciones, nosotros también estamos, y todos los cuerpos están en un equilibrio térmico, que bueno, equilibrio térmico en el sentido de que las temperaturas alrededor se mantengan constantes. Si bien puede variar, también está variando esa cantidad de energía absorbida y remitida. Lo que les decía, para un cuerpo negro ese poder absorbente es igual a 1. Es lo que les decía, si emite todo lo que absorbe. Con esa relación, uno puede lograr un cuerpo negro ideal que sea referencia para poder plantear la potencia que se emite en comparación con la radiación del cuerpo negro. En realidad en la naturaleza no existe ningún cuerpo negro. El hecho de que las temperaturas, un cuerpo con una temperatura determinada esté asociada a una frecuencia, una parte del espectro de onda electromagnética, permite sacar lo que se conoce como termografías. Digamos, esto es, en la actualidad es bien conocido por el problema del, del virus, del coronavirus, porque se usan aparatistas que permiten medir mediante este sistema la temperatura de distintas superficies, y eso es lo que con lo cual se puede controlar aproximadamente la temperatura de un ser humano. También se puede aplicar en ingeniería para determinar los calentamientos que supone un esfuerzo extra sobre tornillos que soportan cargas de distintas estructuras. Un caso más de investigación académica es el espectro infrarrojo de un compuesto orgánico. En realidad lo que se mide es cuánto absorbe de radiación un compuesto orgánico y se compara con el emitido, con la fuente, digamos, que ha emitido toda la radiación. Se compara es lo que absorbe ese compuesto con lo que venía. Y así uno puede saber qué compuestos existen. Y por último, digamos, si bien el termo o el frasco de barro, que se basa en que hay dos superficies plateadas y en el medio vacío, permite mantener la temperatura, provocando de que no haya intercambio de calor entre el interior y el exterior. Digamos, acá como que se combinan, además de lo de la radiación electromagnética, la conducción. Ahora vamos a analizar un fenómeno que seguramente lo han estudiado muchas veces, que es el efecto invernadero. Pero ahora lo vamos a analizar desde lo que hemos aprendido de radiación de un cuerpo. Lo que estamos viendo es una posibilidad. Digamos, si la Tierra no tuviese atmósfera, el 100% de la radiación solar estaría llegando a la Tierra, absorbe la Tierra un 10% y un 90% de esa energía solar se refleja en el espacio. Ese 10% es absorbido por la Tierra y reemitido, como ya hemos visto anteriormente, en una radiación infrarroja. El efecto invernadero es un fenómeno natural, digamos, causado por ciertas moléculas presentes en la atmósfera terrestre, por ejemplo, vapor de agua, dióxido de carbono, ozono, metano. Como la Tierra se calienta exclusivamente por energía solar, y al reemitir esa radiación o esa energía, reemite todo lo que absorbe, es decir, este 10% que ha absorbido es reemitido a la zona del espacio. En cambio, considerando el efecto de las moléculas presentes en la atmósfera, fíjense lo que ocurre o cuál es el proceso que está pasando con la radiación que llega del Sol. Del 100%, el 30% es reflejado en la atmósfera
el 20% es absorbido en la atmósfera y solo está llegando el 50% a la Tierra absorbida y reemitida. Acá aparece como calor irradiado. De ese 100%, el 20% es el que se libera al espacio o es absorbido por la atmósfera y el 80% es reemitido de vuelta hacia la Tierra por las moléculas del gas. Fíjense en la temperatura que está marcando el termómetro debido a este efecto y la que está marcando sin efecto invernadero. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si tomamos en cuenta el efecto invernadero en cuanto a la composición de las moléculas que existen en la atmósfera? El aporte de la industria del consumo humano hacia la atmósfera hace que cambien las condiciones de manera tal que ahora se refleja el 95% y solo el 5% se refleja el espacio o es absorbido por la atmósfera. Esto indica un aumento de la temperatura, porque ese 95% al ser reflejado nuevamente hacia la Tierra, se ve en un incremento de temperatura en toda la atmósfera.